Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndola. La luz azul del portal temblaba en el aire denso mientras Marcos avanzaba lentamente, sus botas resonando contra el suelo metálico de la sala de asignaciones. A cada paso, sentía que la temperatura bajaba y una presión invisible le oprimía el pecho. No entendía por qué había sido convocado, ni qué esperaba en el otro lado de esa niebla luminosa. Cuando atravesó el umbral, sus sentidos fueron golpeados por un aroma dulce y salvaje, como si toda la sala estuviera impregnada de flores desconocidas y ozono tras una tormenta. Allí, de pie en una plataforma de cristal flotante, lo esperaba una figura que parecía arrancada de un sueño y de una amenaza al mismo tiempo. Una chica de cabello plateado y ojos dorados lo observaba con una mezcla de satisfacción y diversión. Su postura era relajada, con los brazos cruzados sobre su pecho cubierto por una armadura ligera que brillaba suavemente bajo la luz etérea. La tensión que se apoderó de Marcos no pasó desapercibida para ella. «Has sido emparejado conmigo, humano. Tus deberes románticos comienzan ahora», dijo Liora con una sonrisa ladeada que destilaba arrogancia y promesas peligrosas. Marcos abrió la boca para protestar, para exigir una explicación, pero antes de que pudiera emitir una sola palabra, Liora se adelantó. Con una velocidad y fuerza que desmentían su apariencia delgada, le agarró la camiseta y lo arrastró hacia el centro de la plataforma, donde una docena de alienígenas los miraban desde gradas elevadas, como jueces antiguos esperando un veredicto. La presión de su mano era firme, innegable. No era simplemente una declaración, era una sentencia. La sala entera parecía sostener la respiración, expectante. «¿Quién demonios eres?», logró soltar Marcos, resistiéndose por puro instinto, pero sus pies siguieron sus órdenes tarde, como si la gravedad misma lo obligara a acercarse a ella. «Soy Liora. Y desde este momento, me perteneces. Aquí, no existe el libre albedrío en los emparejamientos. Solo la compatibilidad y la voluntad de sobrevivir», susurró ella cerca de su oído, su aliento cálido estremeciéndolo hasta los huesos. En el borde de la plataforma, un anciano de túnica púrpura extendió una vara de cristal y anunció solemnemente que el vínculo había sido sellado. No había ceremonia, ni oportunidad de negarse, ni reglas que pudiera invocar para detenerlo. El vínculo mental se activó como un latido en la mente de Marcos, invadiendo sus pensamientos con una intensidad brutal. Sintió por un instante la furia, la pasión y algo más profundo en Liora, una tristeza oculta bajo capas de arrogancia y poder. Él cayó de rodillas, jadeando, mientras el peso del vínculo lo aplastaba. «No tengas miedo», dijo Liora, agachándose frente a él, sus ojos ardiendo con una luz imposible. «No he elegido a un débil. Te forjaré con mis propias manos». La plataforma comenzó a descender, llevándolos a otro nivel, más oscuro y vasto. A lo lejos, Marcos escuchó los ecos metálicos de puertas abriéndose. Nuevas pruebas los esperaban. Su nueva vida apenas había comenzado, y ya sentía que estaba atrapado en una guerra que no entendía, en un amor que no había pedido, pero que, en el fondo de su alma, ya empezaba a aceptar. Y mientras la miraba, de pie sobre él, desafiante, supo que Liora no era simplemente una compañera impuesta. Era un huracán que iba a cambiarlo para siempre. La cámara ceremonial era una caverna viva de piedra negra, iluminada por cristales suspendidos que palpitaban como corazones lentos en la penumbra. Marcos apenas podía sostenerse en pie mientras las puertas se cerraban tras ellos, atrapándolo a solas con Liora. Ella caminaba a su alrededor como un depredador midiendo a su presa. Sus botas resonaban en ecos pesados mientras sus ojos dorados no se apartaban de él ni un solo segundo. Cada paso que daba parecía una promesa silenciosa de algo que ni siquiera se atrevía a imaginar. «Aquí, el amor no es un sentimiento humano. Es un deber», dijo ella, deteniéndose frente a una especie de altar, una estructura de obsidiana pulida que parecía absorber la luz. En el centro del altar descansaba una daga ceremonial de hoja curva y negra. Sin dudar, Liora la tomó y se cortó la palma de la mano, dejando que su sangre, extrañamente luminosa, escurriera sobre la piedra. El cristal del altar brilló intensamente al contacto. Marcos dio un paso atrás, su instinto gritándole que corriera. Pero su cuerpo, su alma, estaban atrapados en una red invisible tejida por aquella mujer y por el vínculo recién forjado. «Tienes dos opciones», dijo Liora,
extendiéndole la daga con su mano ensangrentada. Puedes sellar nuestro juramento y caminar a mi lado como mi compañero legítimo. O puedes rechazarlo y ser marcado como traidor. Aquí, los traidores no viven mucho tiempo. Marcos temblaba de rabia e impotencia. Había sido arrojado a un mundo donde su voluntad importaba tan poco como el susurro de un insecto en una tormenta. Miró la daga, luego la miró a ella. Liora no lo presionaba, no lo forzaba físicamente. Solo lo miraba, firme, como si ya supiera cuál sería su elección. Con un gruñido ahogado, Marcos tomó la daga. Se cortó la palma, sintiendo el dolor punzante como un latigazo que le devolvía algo de control, algo de dignidad. Apretó su mano sobre la de Liora, sus sangres mezclándose, fusionándose, mientras el altar lanzaba una ola de calor que los envolvió a ambos. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando sintió el vínculo profundizarse, haciéndose más fuerte, más real. No solo compartían ahora una conexión mental difusa. Sus emociones, sus impulsos más básicos, empezaban a resonar entre ellos como notas en una misma melodía. Liora sonrió, una sonrisa que era salvaje y vulnerable al mismo tiempo. Levantó su otra mano y la apoyó suavemente en la mejilla de Marcos. Su piel era más caliente de lo que había esperado, su toque más tierno de lo que jamás hubiera imaginado. No serás mi esclavo. No serás mi sombra. Serás mi compañero, mi fuerza. Y yo seré la tuya. Él tragó saliva, sintiendo como las palabras se hundían en su pecho como cuchillas dulces. No había ceremonia de flores, ni promesas suaves susurradas bajo la luna. Esto era brutal, crudo, real. La ceremonia había terminado, pero Liora no se apartó. En cambio, se acercó aún más, su frente rozando la de él. Esta noche dormirás aquí, conmigo. No como amante todavía, sino como testigo de lo que está por venir. Aprenderás mis costumbres, mis deseos, mis heridas. Y si eres lo bastante fuerte, quizá un día no te veas solo como un deber. La daga cayó de las manos de Marcos y resonó contra el suelo de piedra. No sabía qué era más aterrador, la intensidad de su voz, el lazo irrompible que los unía, o el hecho de que, muy dentro de él, ya empezaba a querer demostrarle que sí era digno. Liora lo tomó de la muñeca, guiándolo a un lecho simple cubierto por pieles gruesas. Se recostó junto a él, sin tocarlo, pero tan cerca que su calor era imposible de ignorar. Los cristales del techo parpadearon lentamente, como estrellas cansadas. Marcos cerró los ojos, pero el sueño no vino. Solo podía escuchar su respiración, lenta y profunda, y sentir su presencia viva a su lado. Y en esa oscuridad tibia y expectante, entendió que la verdadera batalla apenas había comenzado. El amanecer no existía en aquel mundo. En su lugar, una tenue luz azulada filtrada desde las cavernas superiores iluminaba la cámara, dándole un aire irreal, casi suspendido en el tiempo. Marcos abrió los ojos sintiendo el cuerpo de Liora muy cerca, demasiado cerca, como si durante la noche la distancia entre ellos hubiera desaparecido sin permiso. Ella dormía profundamente, su respiración pausada, su expresión relajada por primera vez desde que la había conocido. Sin la arrogancia habitual, parecía extrañamente vulnerable. Casi humana. Marcos se sentó con cuidado, intentando no despertarla, pero el simple movimiento bastó para que sus ojos dorados se abrieran de golpe, enfocados en él como dos centellas encendidas. No se movió. Solo lo observó en silencio, evaluándolo, decidiendo algo que Marcos no podía adivinar. «Ven», dijo al cabo de un instante. Su voz era suave, pero cargada de una orden implícita que resultaba imposible ignorar. Él se acercó, cauteloso, mientras ella extendía una mano hacia su pecho. Liora deslizó sus dedos por la piel expuesta bajo la camiseta rota, con un movimiento lento, casi reverente. Marcos sintió que todo su cuerpo se tensaba, no de miedo, sino de una expectativa feroz que le nublaba los sentidos. «¿Sabes qué significa cuando tocamos así en mi mundo?», susurró Liora, su mirada fija en cada reacción que provocaba. Marcos negó, incapaz de hablar, mientras el calor de su mano se extendía como fuego líquido. «Significa que reclamas a alguien. Significa que gritas ante todos que esa persona es tuya», continuó, su voz vibrando con una intensidad peligrosa. Durante un instante eterno, no hubo nada más en el mundo que esa caricia.
Ni los muros de piedra, ni los testigos invisibles, ni las leyes impuestas. Solo la respiración entrecortada de Marcos y el tacto firme de Liora que parecía despojarlo de toda defensa. De repente, ella se apartó, sus ojos brillando con una satisfacción contenida. «Ahora todos sabrán que eres mío», dijo con una media sonrisa que no dejaba espacio para la discusión. Antes de que Marcos pudiera responder, las puertas de la cámara se abrieron con un rugido de piedra. 2 guerreros alienígenas, altos y cubiertos con armaduras oscuras, entraron al recinto. Sus miradas se clavaron en Liora, pero al ver a Marcos tan cerca de ella, sus expresiones se endurecieron. «La noticia se esparce rápido», murmuró uno de ellos con desprecio. Marcos no entendía las palabras, pero el tono era inequívoco. «Hostilidad. Celos. Desafío. Hoy te entrenarás conmigo», declaró Liora, sin apartar la vista de los recién llegados. «Y les demostrarás que no elegí mal». Tomándolo del brazo, lo arrastró fuera de la cámara y hacia un vasto salón de entrenamiento. El suelo era de arena negra, áspera bajo sus botas. Alrededor, decenas de guerreros ya practicaban, lanzándose ataques que habrían matado a un humano normal en segundos. Liora le lanzó una vara de combate, un arma pesada y ruda. «Sobrevive», le dijo, sonriendo como si fuera un juego divertido. Marcos apenas tuvo tiempo de levantar el arma cuando uno de los guerreros que los había observado antes se lanzó contra él, blandiendo un filo curvo. Cada golpe era brutal. Cada embate era una prueba. Marcos sabía que no debía ganar. Solo debía resistir. Pero cada vez que caía al suelo, cada vez que sentía que sus músculos gritaban por rendirse, la mirada fija de Liora lo sostenía, lo obligaba a levantarse. No luchaba por gloria. No luchaba por supervivencia. Luchaba para no decepcionarla. En un movimiento desesperado, esquivó un golpe mortal. Con un rugido que parecía brotarle del alma, derribó a su oponente, atrapándolo bajo su peso y apuntando la vara a su garganta. El silencio cayó en la sala. Los guerreros lo miraban con una mezcla de sorpresa y respeto forzado. Liora se acercó, lenta, como una reina inspeccionando a su campeón. «No es fuerza lo que busco en ti», dijo, inclinándose hacia él, su aliento rozando su mejilla. «Es voluntad. Y tú tienes más de la que esperaban». Marcos, jadeando, no supo si agradecerle o maldecirla. Pero mientras la miraba, sonriendo orgullosa ante su primer acto de resistencia verdadera, algo dentro de él cambió. Un nuevo fuego se encendió, y ya no era solo rabia o miedo. Era deseo. Era el principio de algo que ni siquiera un imperio entero podría detener. La noche había caído sobre el palacio flotante, envolviéndolo en una penumbra apenas rota por las antorchas de fuego líquido que ardían en las torres más altas. Desde la terraza donde se encontraba, Marcos sentía la vibración constante de la estructura bajo sus pies, un murmullo que parecía formar parte del pulso vivo de aquel mundo ajeno. Liora estaba a su lado, inmóvil como una estatua de plata, observando el horizonte con una expresión que Marcos no había visto antes en ella. Ya no había arrogancia ni juego en su mirada, solo una concentración feroz, como si esperara un ataque inminente. Marcos abrió la boca para preguntar, pero Liora le puso un dedo sobre los labios, silenciándolo sin violencia. Un segundo después, las sombras se movieron en los jardines inferiores. Decenas de figuras emergieron de la oscuridad, avanzando en formación cerrada, sus armaduras reflejando la luz de las antorchas como cuchillas mojadas en sangre. «Rebeldes», susurró Liora, y el veneno en su voz era palpable. Antes de que pudieran moverse, una lanza de energía silbó en el aire y se incrustó a centímetros de donde estaban. Liora empujó a Marcos detrás de una columna de piedra y, con un movimiento fluido, sacó 2 cuchillas cortas de los cinturones cruzados en su cintura. «Quédate cerca de mí», ordenó sin mirarlo, su voz más fría que el metal de sus armas. El ataque fue rápido, brutal. Guerreros encapuchados escalaron los muros como arañas gigantescas, y en segundos el palacio entero estalló en un caos de gritos, explosiones y choques de acero. Liora se movía como un relámpago, cortando y esquivando con una precisión aterradora, pero Marcos no era un espectador pasivo. Armado con una vara recuperada del suelo, se defendía como podía, sus instintos de supervivencia afilados al límite. Un grito de advertencia desgarró el aire. Marcos giró justo a tiempo para ver una hoja curva descendiendo hacia él.
No tuvo tiempo de esquivar. Cerró los ojos esperando el impacto. No llegó. Cuando abrió los ojos, vio a Liora frente a él, su cuerpo cubriéndolo. La lanza se había incrustado en su costado, y la sangre, brillante como el fuego líquido, comenzaba a manar. Marco sintió una furia ciega encenderse en su pecho, una rabia primitiva que lo impulsó hacia adelante. Agarró la vara con ambas manos y golpeó al atacante con una fuerza que ni él mismo sabía que poseía. El rebelde cayó sin un sonido, inconsciente o peor. Liora tambaleó, pero se negó a caer. Se giró hacia él, su rostro contraído de dolor, y lo agarró por la nuca, cercándolo hasta que sus frentes se tocaron. «No permitiré que te separen de mí», susurró con voz ronca. Marcos la sostuvo con fuerza, sintiendo su temblor, su fragilidad momentánea. «No eras tú quien debía protegerme», murmuró contra su cabello, mientras el mundo a su alrededor se desmoronaba. El sonido de pasos apresurados los obligó a separarse. Más rebeldes venían, esta vez armados con explosivos. No podían quedarse allí. Sin pensarlo, Marcos rodeó la cintura de Liora con un brazo y la levantó, ignorando su protesta ahogada de dolor. Se abrió paso entre los escombros, esquivando estatuas derribadas, columnas caídas, ráfagas de plasma que abrasaban el aire a su alrededor. No sabía a dónde iba. Solo sabía que debía mantenerla viva. La llevaron hasta las cámaras interiores, donde los muros eran más gruesos y la luz más tenue. Marcos la depositó suavemente sobre un lecho improvisado de pieles y telas rasgadas. La herida era fea, demasiado profunda para ignorarla. «Tienes que confiar en mí», dijo, buscando en su mente todo lo que había aprendido de primeros auxilios alienígenas, lo poco que había absorbido en las lecciones apresuradas de los días anteriores. Liora soltó una risa débil, amarga y hermosa a la vez. «Siempre he confiado en ti, humano. Aunque no lo supieras». Con manos temblorosas pero decididas, Marcos comenzó a trabajar, limpiando la herida, cerrándola como pudo mientras los sonidos de la batalla retumbaban cada vez más cerca. Cuando terminó, Liora le tomó la mano, apretándola con una fuerza sorprendente para alguien tan herida. «No caigas», le pidió, sus ojos dorados ardiendo con una intensidad que le robó el aliento. «Nunca», respondió Marcos sin dudar. La puerta se estremeció bajo un impacto brutal. Ambos sabían que el combate aún no había terminado. Ambos sabían que, después de esta noche, ya no serían los mismos. La puerta reventó en una explosión de fragmentos de piedra y humo. Marcos apenas tuvo tiempo de colocarse frente a Liora, su cuerpo erguido como un escudo humano, cuando los primeros rebeldes irrumpieron en la sala, sus armas brillando como relámpagos azules. No hubo espacio para pensar, solo para moverse. La vara de Marcos se estrelló contra el casco del primer enemigo, enviándolo a rodar por el suelo. Otro le disparó desde un ángulo ciego, pero Marcos se lanzó hacia un costado, sintiendo el calor mortal del rayo de plasma rozándole la espalda. Liora, aún herida, se había puesto en pie. Cojeaba, sí, pero su mirada era la de una bestia acorralada, feroz y decidida. Con un grito que parecía surgir del centro mismo de su ser, se abalanzó sobre uno de los atacantes y le arrebató su arma en un movimiento fluido y brutal. Marcos y Liora luchaban como un solo cuerpo. Cada vez que él caía, ella cubría su flanco. Cada vez que ella tropezaba, él la levantaba. Golpe tras golpe, corte tras corte, iban abriéndose paso entre los enemigos como una tempestad viviente. La sala era un infierno de humo, sangre y relámpagos cuando finalmente lograron empujar a los rebeldes hacia la salida. Sin embargo, un segundo grupo ya se acercaba, mejor armado, más disciplinado. No resistirían mucho más así. Liora, jadeando, se apoyó brevemente en Marcos. Sus rostros estaban tan cerca que él podía sentir la vibración de su respiración contra su propia piel. «Tienes que confiar en mí», dijo ella, sus ojos dorados temblando con una emoción que nunca había mostrado. Confiaba en ella. Más de lo que confiaba en sí mismo. En un movimiento repentino y cargado de una fuerza emocional imposible de detener, Liora tomó su rostro entre las manos manchadas de sangre y lo besó. No fue un beso dulce ni tímido. Fue un beso desesperado, brutal, lleno de vida y muerte, de promesas no dichas y de un amor que estallaba en medio de la guerra. El contacto entre ellos fue como una chispa en un bosque seco.
El mundo alrededor desapareció, reducido a la presión urgente de sus labios, a las manos que se aferraban como si jamás fueran a soltarse, al latido frenético de sus corazones que retumbaba en sus oídos. Marcos respondió al beso con una pasión igual de salvaje. La sostuvo contra su pecho, protegiéndola de todo, prometiéndole en silencio que no la perdería, que pelearía hasta su último aliento si era necesario. Cuando se separaron, sus frentes quedaron apoyadas una contra la otra, temblando de adrenalina. «Ahora somos uno», dijo Liora, su voz ronca por la intensidad del momento. «Si caemos, caemos juntos». Un grito de guerra resonó en el pasillo cercano. Los rebeldes venían, y esta vez traían consigo a sus élites, guerreros vestidos con armaduras negras como la noche, expertos en matar sin piedad. Marcos recogió un arma caída y la empuñó como si fuera una extensión de su propio brazo. Liora, a su lado, parecía más viva que nunca, su herida olvidada bajo la furia y el amor que ardían dentro de ella. No había lugar para el miedo ahora. No había tiempo para las dudas. Juntos, con un rugido que estremeció las paredes mismas del palacio, se lanzaron a la batalla. El fuego crepitaba en los corredores. Los escombros caían del techo. Y en medio del caos absoluto, solo existía una certeza indestructible. El uno para el otro. Hasta el final. El corredor se llenó de enemigos. La oscuridad era interrumpida solo por los destellos de las armas y el resplandor rojo de la sangre derramada. Marcos y Liora avanzaban como una fuerza imparable, sus movimientos sincronizados a un nivel que ni ellos mismos comprendían, como si el vínculo que compartían dictara cada paso, cada golpe, cada esquiva. Una lanza rozó el brazo de Marcos, arrancándole un grito de dolor, pero no se detuvo. No podía detenerse. Su vida, su amor, su futuro, todo estaba entrelazado con el de Liora, y la sola idea de perderla le daba una fuerza brutal que nunca antes había conocido. Liora, a su lado, combatía con una fiereza que arrancaba miedo a sus enemigos. Herida pero indomable, su figura parecía envuelta en una luz feroz, casi irreal. Su mirada nunca abandonaba la de Marcos, como si se asegurara a cada instante de que seguía luchando, de que seguía a su lado. El líder de los rebeldes apareció finalmente. Era un ser enorme, cubierto de una armadura ornamentada, sus ojos ardiendo con el odio de años de resentimiento. Blandía una espada forjada en un metal oscuro, cada golpe de ella estremecía el aire mismo. Se lanzó directamente contra Liora. Marcos interceptó el primer golpe, desviándolo apenas a tiempo, pero la fuerza del impacto lo lanzó contra la pared. Aturdido, se levantó tambaleante, justo a tiempo para ver al rebelde levantar su espada sobre Liora, quien apenas se mantenía en pie. Un rugido surgió del pecho de Marcos, un grito tan primitivo que incluso los guerreros enemigos vacilaron. Con la fuerza de toda su desesperación, de todo su amor, se lanzó hacia el líder rebelde, derribándolo en un impacto brutal. La espada cayó al suelo con un estruendo metálico. Marcos no pensó. Actuó. Golpeó, esquivó, golpeó otra vez, cada movimiento impulsado por una furia y una pasión que quemaban su sangre. Finalmente, con un giro desesperado, tomó la espada caída y la hundió en el pecho del rebelde. El enemigo cayó de rodillas, la sorpresa pintada en su rostro, y luego se desplomó sin vida. El silencio que siguió fue absoluto. Los pocos rebeldes restantes, al ver caer a su líder, dejaron caer sus armas y huyeron como sombras disipándose ante la luz del amanecer. Marcos cayó de rodillas, jadeando, su cuerpo cubierto de heridas, su vista borrosa. Liora corrió hacia él, ignorando su propio dolor. Lo abrazó con una fuerza desesperada, como si con ese gesto pudiera evitar que el mundo lo separara. Marcos, aún respirando pesadamente, alzó la mano y la apoyó en la mejilla de Liora. Sus dedos temblaban, pero su sonrisa era serena. «Lo logramos», susurró. Liora asintió, con lágrimas brillando en sus ojos dorados. «Te prometí que no caeríamos», dijo Marcos, y se inclinó para besarla de nuevo, esta vez con una ternura profunda, infinita, que sellaba algo más fuerte que cualquier vínculo forzado, un amor nacido en la guerra y fortalecido en la entrega mutua. Días después, el palacio fue reconstruido. La amenaza rebelde desapareció, y con ella, las cadenas invisibles que habían oprimido a los suyos durante generaciones. Liora fue reconocida como heroína,
Pero cuando se arrodilló frente a los altos consejeros para recibir sus honores, lo hizo con Marcos a su lado, su mano enlazada con la suya, ante los ojos de todos. No era una simple compañera. Era su reina. Y él, su igual. El día que sellaron oficialmente su unión, la terraza donde se conocieron fue decorada con miles de flores blancas que flotaban en el aire como pequeños soles. Liora vestía un traje ceremonial de plata, radiante y libre. Marcos llevaba ropas sencillas, pero sus ojos reflejaban un orgullo y una felicidad que ningún adorno podría igualar. Cuando se miraron, no vieron un humano y una alienígena. Vieron dos almas que habían elegido encontrarse, sobrevivir y amarse, contra todo y contra todos. Y mientras la luz azul del portal volvía a iluminar los cielos, esta vez no como amenaza, sino como bendición, ambos supieron que su historia apenas estaba comenzando. Una historia escrita en sangre, fuego y besos eternos. Una historia que, por fin, tendría su merecido final feliz.